Génesis 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Este capítulo 10 es un capítulo fundamental y muy interesante porque es la primera tabla de las naciones conocida por el hombre, es decir, la primera tabla etnológica. Y no nada más es la primera, sino es única en el mundo de la literatura. No hay una similar. Esta tabla nos explica cómo se pobló el mundo, ¿sí? Cómo surgieron las naciones, y vemos que todas las naciones tenemos un antepasado en común. Sabemos que el primer hombre fue Adán, el primer matrimonio fue Adán y Eva, y de ellos, de sus descendencias, se pobló la tierra. Sin embargo, así como se multiplicó la población mundial, también se multiplicó el pecado y la maldad, por lo cual Dios trajo un diluvio universal en el que todo ser vivo murió, excepto la familia de Noé y los animales que se resguardaron en esa arca. De tal manera que cuando terminó el diluvio solamente estaba Noé y su familia. Noé tuvo 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet, y de ellos se pobló toda la tierra. El primer hijo, el mayor, fue Sem, después fue Cam y Jafet. Sin embargo, aquí cuando empieza a darnos se empieza a desarrollar esta tabla, vemos que no comienza por el primer hijo, comienza por Jafet. Y dice que los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Es importante mencionar que, de acuerdo a esta tabla y de acuerdo a la historia, entendemos que de Jafet se surgieron lo que son las naciones indoeuropeas, o sea que empezaron en Asia pero se extendieron hasta Europa. Entonces los países europeos vinieron o surgieron de el hijo de Noé llamado Jafet. Magog, que empezó su población cerca del Mar Negro, podemos entender que Rusia, muchos rusos son descendientes de Magog, y Mesec, donde viene aquí Mesec, ahora conocemos a esta ciudad de Moscú, que está en Rusia, o la capital de Rusia, Moscú. Se llama Moscú porque de alguna forma es un derivado de Mesec. Entonces podemos rastrear hasta su origen. Y su origen fue Jafet. ¿Y por qué lo menciono? Porque es una nación muy conocida que siempre ha estado en nuestra época en las noticias, y bíblicamente va a tener actividad en el futuro de acuerdo a la profecía en la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Entonces, para entender muchas de las cosas que vivimos hoy en día o que vendrán en el futuro, siempre vamos al origen, y es la palabra de Dios. Entonces aquí sigue narrando, escribiendo algunos descendientes. Hay algunos descendientes o familias que se omitieron porque el objetivo de este capítulo no era explicarnos absolutamente todas las descendencias, sino darnos un panorama general para entender el plan de Dios para la humanidad. Entonces nos da solamente datos relevantes que necesitamos para entender más el plan de Dios. Los hijos de Gomer, dice Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y naciones. Vamos a entender más el siguiente capítulo porque dice lengua, porque no había diferentes lenguas, pero el siguiente capítulo vamos a ver qué sucedió, porque era una sola familia, era un origen, hablaban un solo idioma, pero sucedió algo que hizo que las diferentes naciones y grupos tuvieran sus propios lenguajes. Los hijos de Cam, vamos a pasar con el segundo. Ya vimos a Jafet, ahora vamos a Cam, y dice que es Cus, Misraim, Fut y Canaán. Entonces, los hijos de Cam poblaron Canaán, que es Palestina, pero también poblaron parte de África. Entonces, muchas de las poblaciones o naciones africanas vienen de el hijo de Noé, Cam. Y, repito, Canaán, pues es Palestina. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca.
y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí vemos el primer tirano, el primer dictador. Conocemos dictadores famosos como Hitler, Mussolini, etc. Pero el primer dictador de la tierra, aquí está mencionado en el capítulo 10, Nimrod, que fue cazador no delante de Jehová, sino contra Jehová. Vemos que en la historia los dictadores, su poder es a base de la violencia, es a base del sometimiento, en base a, en muchas veces, matar personas, lastimar personas para tener poder. Y entonces así era el carácter de este hombre. La Biblia habla de un anticristo que ha de venir y ese anticristo va a tener ese perfil como el primer dictador de la tierra, ¿sí? Cazador delante de Jehová, cazador en contra de Jehová. Un hombre poderoso y mucho del poder que ejercen los dictadores, repito, esa base de violencia, de la violencia. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Vemos el primer imperio mundial, Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Aquí vemos que se menciona Siria, que llegó a ser otro imperio también, otro imperio mundial. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim y a Naptuhim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Captorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces ya vimos Jafet, ya vimos Cam y ahora vamos a ver Sem. Pero recordemos que Sem es el mayor, pero está aquí hasta el final. ¿Por qué si Sem es el mayor aparece hasta el final de esta tabla? Porque el enfoque de la historia del mundo, de acuerdo al plan de Dios, el desarrollo del relato bíblico se va a centrar en Sem. Por eso, aunque es el mayor, no se menciona el primero, sino se menciona al final, porque la secuencia bíblica se va a enfocar en los descendientes de Sem. ¿Por qué? Porque de ahí se formó la nación de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, y de ahí surgió el Salvador del mundo, Jesucristo. Entonces, por eso se guarda a Sem para el final en esta tabla de las diferentes naciones. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Aquí menciona que es hermano mayor de Jafet, pero de ahí nacieron todos los hijos de Eber. Por eso también a los judíos se les conoce como hebreos y esa palabra tiene su origen en Eber. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. A los que no quieren a los judíos se les conoce como antisemitas. ¿Por qué? Porque los judíos tienen su origen en el hijo mayor de Noé, que fue Sem. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Asarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán.
Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Entonces, a algunos, Sem vemos que pobló en su mayor parte la parte oriente del mundo. Sí, los países árabes, Israel, Palestina, toda esa área fue poblada en su mayor parte por Sem, aunque hay algunas naciones pues que se empalman territorialmente, ¿no? Como en el caso de la descendencia de Cam, la mayoría están en África, pero Canaán pues está en el oriente, Canaán, Palestina, y también Sem pobló pues parte del oriente, de la región oriente del mundo, que son las naciones árabes, Palestina, esa parte de Asia, donde hoy conocemos que está Israel. Entonces, dice, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Entonces aquí nos habla del origen de todas las naciones del mundo, en lo que entendemos que tenemos un origen en común. Todos somos hermanos en lo natural. Y si somos hermanos en lo natural, porque todos tuvimos el mismo origen, no debería haber ningún tipo de discriminación, de racismo, de que una raza se crea mejor o superior a la otra, o pensemos que otra es inferior. De ninguna manera, porque aquí está demostrado que todos venimos del mismo origen, de Noé y de sus 3 hijos. ¿Por qué hay diferentes lenguas? ¿Por qué hay diferentes rasgos raciales, colores de piel, rasgos de ojos, etcétera? ¿Por qué? Eso a lo mejor lo podemos ver un poquito más en el siguiente capítulo. ¿Qué sucedió? Que hay estas diferencias en el idioma, porque era una sola familia, y una sola familia, pues ¿de dónde salieron tantas lenguas, tantos idiomas tan complejos en el mundo? Pues vamos a verlo un poquito más en el siguiente capítulo. Pero podemos quedarnos con este pensamiento el día de hoy, que no somos nadie para discriminar a nadie, y más sabiendo que todos tenemos el mismo origen.